gusto recibir en el estudio a Omar Contreras Borbón, socio de Intelex, experto en defensa fiscal. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, el gusto es para mí, estimado David. Oye, nos platicaban desde tu área de experiencia algunas situaciones que poco a poco hemos ido reflexionando los contribuyentes. Una de ellas tiene que ver con el uso de las tarjetas de crédito, que se han convertido en instrumento de vigilancia, supervisión para el SAT. ¿Por qué nos platicas un poquito, nos contextualizas qué es lo que está pasando y cómo ahora nuestras tarjetas de crédito son una herramienta para el servicio de administración tributaria, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando, no? Sí, correcto, David. Pues en efecto, como bien señalas, a partir de la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del año 2014, en donde el tema para los fronterizos ha seguido siendo el tema de la homologación del IVA, entraron junto con esta reforma fiscal 2014 modificaciones tanto al Código Fiscal de la Federación como a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que implican mayor autoridad o mayores facultades de supervisión para la autoridad fiscal. En concreto, para el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el Servicio de Administración Tributaria. Entre estas facultades que tiene ya la autoridad fiscal se encuentra la supervisión de los medios de pago como herramientas para supervisar el efectivo pago de las contribuciones, de los tributos, ¿no? de las obligaciones tributarias que tengan todos los ciudadanos mexicanos, que son prácticamente con esta ley, con estas nuevas reformas, se vuelven ya contribuyentes, ¿no? En sí, circulan en México alrededor de 25 millones de tarjetas de crédito establecidas por el Banco de México, por el Banco Central, y se realizan anualmente de estas 25 millones de tarjetas de crédito, se realizan aproximadamente 570 millones de operaciones con estas mismas tarjetas de crédito anualmente. De tal forma que la tarjeta de crédito como medio de pago es un instrumento para que la autoridad esté supervisando el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales que tienen todos los contribuyentes en México. ¿Qué puede hacer una persona cuando hace uso de su tarjeta de crédito como para que se convierta en un foco rojo para Hacienda y de repente diga, ay, a ver, este que tiene una tarjeta de crédito está haciendo un movimiento raro o está haciendo algo raro? ¿Qué tipo de situaciones podemos pensar desde lo práctico, Omar? Pues muy sencillo, hay un procedimiento que se llama discrepancia fiscal. Este procedimiento de discrepancia fiscal no es nuevo, tiene muchísimos años, pero ahora sí, como las tarjetas de crédito ya están siendo supervisadas por la autoridad fiscal, pues bueno, por medio de las tarjetas de crédito va a verificar la autoridad fiscal si los egresos o los gastos de los contribuyentes, los gastos de las personas, fueron mayores a sus ingresos, ¿no? Esto nos lleva, en caso de que así suceda, en caso de que los egresos o los gastos de los contribuyentes sean mayores a los ingresos declarados por el mismo contribuyente, la autoridad fiscal puede iniciar un procedimiento de discrepancia fiscal. Es decir, si yo declaré en un año fiscal que mis ingresos fueron de 100 pesos, pero gasté 200, los ingresos omitidos para la autoridad fiscal, que es una presunción, todo en la ley se presume, toda la autoridad fiscal lo presume, es una presunción, la autoridad fiscal presume que tú tuviste ingresos omitidos por 100 pesos y por esos 100 pesos va a notificarte y va a imponerte, en el peor de los casos, una resolución que determine un crédito fiscal, ¿no? Esas serían las consecuencias. Pero, ¿qué significa eso? ¿Una auditoría, una revisión más profunda de tus cuentas? O sea, los que no sabemos de contabilidad ni de defensa fiscal, bueno, ¿cómo lo vamos a vivir? En un primer momento va a ser una notificación en donde la autoridad fiscal determine, presumiblemente te determine que tuviste mayores egresos o mayores gastos que los ingresos que tú reportaste. Después te va a dar 20 días para que tú aclares ante la autoridad fiscal, ante el propio SAT. Si la autoridad fiscal no está satisfecha aún con esos 20 días, te puede dar una prórroga de 15 días más para que explique los motivos de tu dicho o para que le aclares, vuelvas a aclarar. Si la autoridad fiscal aún así no está satisfecha con esta determinación en estos 15 días posteriores, ya estamos hablando de 35 días al menos, entonces sí va a resolverte a tu favor, o en tu contra más bien, un crédito fiscal. Ese crédito fiscal va a ser motivo precisamente de un procedimiento. Incluso pudiera derivarse
en un procedimiento de que la autoridad, por medio de una querella, podría iniciarte una averiguación por defraudación fiscal, ¿no? Que es el delito equiparado, ¿no? Y la defraudación fiscal, pues en el peor de los casos, está castigado entre 3 y 9 años de prisión. Oye, aquí te tengo que preguntar, Omar, muchas de las opiniones que se han vertido en este espacio informativo y que tienen que ver con estos cambios que ha habido derivados de las reformas, da la impresión de que a los contribuyentes nos criminalizan. ¿Tú compartirías esa visión, primero en términos generales y en segunda instancia con este procedimiento que tiene que ver con las tarjetas de crédito como instrumento de supervisión para el SAT? Bueno, mira, David, la reforma fiscal del año 2014, pues en efecto, ¿no? Tuvo algunas cuestiones que algunos abogados fiscalistas no compartimos, en efecto, o algunos contadores no lo comparten y la ciudadanía en general no lo comparte, como el tema de la homologación del IVA, como el tema de los instrumentos que se le están dando a la autoridad fiscal para poder supervisarnos, como las medidas de apremio que le están dando a la autoridad fiscal para que los contribuyentes paguen sus impuestos, pero por otro lado hubo reformas pues que también fueron de avance o fueron positivas para el propio ciudadano, como fue la eliminación del YETU, la eliminación del IDE, o bien el régimen de incorporación fiscal, que aunque desapareció el régimen de pequeños contribuyentes, bueno, pues ahorita el régimen de incorporación fiscal permite a una persona que tiene ingresos menores de 2 millones de pesos anuales a no pagar impuestos sobre la renta, por ejemplo, ¿no? En tanto se incorpora al régimen general de personas físicas con actividad empresarial. Esas son medidas que fueron positivas. Sin embargo, como bien señalas, hay algunas medidas que lo que trata de hacer la autoridad o lo que trató de hacer el constituyente en México, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores con estas reformas legales fue disminuir la informalidad. ¿De qué se trata disminuir la informalidad? Se calcula que en México alrededor puede alcanzar hasta el 60% de las personas que viven en la informalidad. Con estas medidas, la autoridad lo que está tratando es que las personas ingresen a la formalidad, ¿no? Es decir, que paguen, que aumentar la base gravable, eso se trata de aumentar la base gravable, es decir, que más personas paguen impuestos para que podamos financiar el gasto público mediante el incremento de la base gravable. Lo que sí es importante señalar, David, y volviendo al tema de las tarjetas de crédito, que es tu segunda pregunta, es qué conceptos no están definidos o que la ley contempla como excluyentes de la discrepancia fiscal. Es decir, que tú puedes gastar más de lo que tienes siempre y cuando demuestres que obtuviste esos ingresos de las siguientes formas. Uno de ellos es cuando demuestres que la erogación se realizó por la adquisición de bienes o servicios como contraprestación por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, es decir, por rentas, ¿no? En un segundo punto, los depósitos que se efectúen para realizar inversiones financieras. Si tú abres una cuenta de inversión y realizaste un depósito, ese depósito que tú realizaste en la apertura de esa cuenta de inversión va a estar excluido de la discrepancia fiscal. El tercer punto es los traspasos entre cuentas del mismo contribuyente, es decir, si tú traspasas un dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria, ese depósito está excluido de la discrepancia fiscal. Por ejemplo, para pagar una tarjeta de crédito. Es correcto, para pagar una tarjeta de crédito con recursos de tu misma cuenta está excluido de la discrepancia fiscal. El cuarto es los depósitos que se realicen entre cónyuges y entre familiares en línea directa, ascendientes o descendientes en primer grado, es decir, padres o hijos, ¿no? Si tú realizas un donativo, eso podría entrar como donativo a un hijo o a tu padre, eso está excluido del procedimiento de discrepancia fiscal. Muy bien, entonces esto nos lleva también a hablar del buen uso de los plásticos. Sí, correcto. ¿No? Las recomendaciones finalmente para los contribuyentes o para todas las personas, que en realidad prácticamente ya todas las personas físicas somos contribuyentes, puesto que ninguna persona puede abrir una cuenta bancaria. Ya con esta reforma, con esta modificación de la reforma fiscal 2014, ningún contribuyente, ninguna persona puede abrir una cuenta bancaria sin su registro federal de contribuyentes, por lo cual cualquier persona se vuelve contribuyente o se vuelve como tú lo señalabas, ¿no? Finalmente un punto para el SAT para poderle exigir sus contribuciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Número uno, informar la totalidad de ingresos por los que estés obligado a informar a la autoridad fiscal. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si obtuviste préstamos, premios, donativos, viáticos cobrados, que es decir, que un trabajador, la empresa lo envía a algún lugar y le pague viáticos, infórmalo a la autoridad fiscal, porque si no te va a decir, oye, estás simple y sencillamente gastando más de lo que tienes, ¿de dónde salió ese recurso, ¿no?
Herencias o legados también están excluidos y también debes de informarlo. El otro es, la otra recomendación que le haríamos a las personas que manejen tarjetas de crédito, que son 25 millones de tarjetas de crédito las que circulan en México, es llevar un control de todas las operaciones, de todos los estados de cuenta, tenerlos guardados. Luego las personas no saben dónde quedó el estado de cuenta del mes anterior, de hace 12 meses, y la autoridad en realidad te puede estar fiscalizando hasta por 5 años. ¿Dónde quedó el estado de cuenta del año 2010 o 2011? Claro, ¿no? muy bien. El tercer sería el manejo adecuado de las tarjetas de crédito, obviamente, incluyendo las tarjetas departamentales, David, porque las tarjetas departamentales también son consideradas por la autoridad fiscal como tarjetas de crédito. Documentar los traspasos efectuados entre familiares, los cuales podrían, como bien señalábamos, estar excluidos de la discrepancia fiscal, obviamente con las salvedades que encuentras en el fisco, que es excluido de los impuestos, ¿no? Oye, que es muy común que de repente, oye, entre familiares, échame la mano con esto, y se hacen los depósitos y no se informan, y eso puede ser malinterpretado. Entonces, es correcto, puede ser malinterpretado, ¿no? Entonces, ¿de dónde obtuviste los ingresos? Simple y sencillamente, oye, pues me lo donó mi papá o se lo doné a mi hijo, ¿no? Podría ser ese caso. Y por último, no prestarse esas tarjetas entre familiares y amigos, porque las tarjetas bancarias prácticamente están auditadas, están supervisadas por la autoridad fiscal, ¿no? Es que fíjate que estoy reaccionando con eso de no prestar tarjetas, porque muchas veces, sí, yo te hago la compra o te presto la tarjeta, total, me quedo con los puntos de mi promoción, pero no estoy pensando en que ese gasto me lo puede supervisar Hacienda y va a decir, pues te estás gastando más de lo que ganas al mes, por ejemplo, ¿no? Sí, correcto, es correcto, ¿no? Es decir, debes de tener simple y sencillamente una justificación de dónde obtuviste ese ingreso, ¿no? Podrías considerarlo a lo mejor como un préstamo, ¿no? Pero sí sería entrar en un procedimiento un poquito más complicado para justificarle a la autoridad fiscal que tú obtuviste esos ingresos derivados de un préstamo que realizaste, ¿no? Ahora, esas son las recomendaciones en términos generales. Cuando alguien ya se ve en algún problema con el SAT, derivado de esta situación de que las tarjetas de crédito son supervisadas por Hacienda, pues tiene que ir con un experto, tiene que ir a la Conducef, ¿dónde le pueden ayudar? Bueno, en un primer momento para una medida preventiva, por así decirlo, para saber si está realizando bien sus cuentas, para saber si está realizando bien sus gastos, es acudir con un contador, ¿no? En un segundo momento, cuando ya fue notificado, únicamente los abogados estamos capacitados para interponer medios de defensa. ¿Cuáles son los medios de defensa a los que tiene derecho el contribuyente? Y eso es muy importante que lo sepa y que acuda a un abogado fiscalista, a un experto en la materia fiscal, en cuanto lo conozca, porque hay plazos, hay términos que la autoridad fiscal te fija, y si no cumples, si no interpones un medio de defensa en ese término, simple y sencillamente perdiste, es correcto, perdiste la autoridad fiscal y vas a estar obligado al pago del crédito fiscal que se te haya impuesto. Uno es el acuerdo conclusivo, que derivado de la reforma fiscal 2014, el acuerdo conclusivo simple y sencillamente es un acuerdo entre la autoridad fiscal y el propio contribuyente. El segundo puede ser el propio recurso de revisión. El tercero es un juicio de nulidad interpuesto ante el propio Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el último sería el amparo ante un juzgado federal. Muy bien, pues muchísimas gracias por esa plática, Omar, por aquí te esperamos muy pronto. Gracias. Claro que sí, con todo gusto, muchísimas gracias. Gracias y buenos días. Es Omar Contreras Borbón, experto en defensa fiscal, con este tema de las tarjetas de crédito que también son supervisadas por Hacienda, para que no se metan en problemas. El buen uso y la información es clave para no meterse en situaciones complicadas.